Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa de la tesina de María Florencia Bertini, titulada Impacto de la vacunación contra el factor liberador de gonadotropinas sobre la ganancia de peso y la manifestación de celo en hembras porcinas. Ofició como tutor Alejandro Graciani, como director Andrés Fabián Amanto y como evaluadora Belén Fernández Paggi. Bueno, Florencia, tenés 30 minutos para la defensa. Adelante. Bueno, como bien me presentaron, voy a hablar del impacto de la vacunación contra el factor liberador de gonadotropinas sobre la ganancia de peso y la manifestación de celo en hembras porcinas. Para comenzar, les voy a comentar cómo dividí la siguiente presentación. Primero voy a dar una pequeña introducción sobre el tema, luego voy a hablar de los antecedentes y materiales y métodos, de los resultados que se obtuvieron y por último una breve conclusión. Para empezar con la introducción de mi tesina, les voy a comentar algunas características que posee la hembra porcina. La hembra porcina se caracteriza por ser poliéstrica continua, es decir, por manifestar su actividad sexual durante todo el año. La cerda se encuentra anatómicamente lista para la reproducción a partir de los 4 o 5 meses de edad, pero alcanzan su pubertad a partir de los 6-7 meses de edad, que es cuando los órganos reproductores se encuentran capacitados para trabajar en conjunto con el eje hormonal. Una vez que alcanzan la pubertad, comienzan a manifestar de forma regular su ciclo estral con una duración promedio de 18-24 días, el cual se divide en una fase folicular con una duración de 5 o 7 días, dividida en proestro y estro, y en una fase luteal con una duración promedio de 13-15 días, dividida en metaestro y diestro. El estro o celo de la cerda puede durar entre 36 y 90 horas, y se va a manifestar con un comportamiento sexual inducido por los estrógenos que nos van a producir los signos del celo en la cerda, tales como orejas erectas, inquietud, emiten gruñidos, montan y se dejan montar, edema y enrojecimiento vulvar con exudado mucoso, reflejo de inmovilidad ante el macho o ante la presión sobre el lomo y pérdida de apetito. Esta disminución en el apetito que se produce durante un periodo de 2 o 3 días, que es lo que dura el celo, nos va a llevar a un impacto negativo sobre los índices productivos tales como la ganancia media diaria, el consumo medio diario y el índice de conversión alimenticia. Dentro de las estrategias para evitar que la hembra ingrese en pubertad y desencadene comportamientos de baja digestión, se incluye la vacuna contra el factor liberador de gonadotropina, método que se comenzó a utilizar en cerdos machos para evitar el olor sexual. En el caso de las hembras, la vacuna lo que va a hacer es producir anticuerpos anti-GNRF que van a evitar temporalmente la estimulación hipofisaria y por consiguiente la liberación de las hormonas luteinizante y folículo estimulante. Mientras persista el bloqueo, los ovarios no liberarán estrógenos y quedará inhibido el comportamiento del celo. El objetivo de mi tesina fue estudiar la manifestación de celo y la ganancia de peso en hembras porcinas luego de la castración inmunológica con un inmunosupresor durante la etapa de engorde. En la parte de antecedentes, primero voy a hablar del consumo histórico de carne a nivel mundial y de la carne de cerdo a nivel nacional, luego del avance de la producción porcina en Argentina, brevemente de la castración quirúrgica, para luego introducirme en el tema más importante de mi tesina, que es la inmunocastración. Con respecto a la carne a nivel mundial, como ya sabemos, esta es uno de los principales componentes de la alimentación de la mayoría de los seres humanos, y su consumo aumenta a medida que aumenta el tamaño de la población y su nivel de ingreso. Desde la década de los 60 hasta mediados de los 70, la carne de mayor consumo y producción a nivel mundial era la carne bovina. Esto comenzó a cambiar a partir del año 1975, pasando a ser la carne de cerdo la de mayor consumo, seguida por la carne bovina y por último la carne aviar. Y desde el año 1990 hasta la actualidad, la carne de cerdo sigue siendo la de mayor consumo, pero le sigue la carne aviar, dejando en último lugar a la carne bovina. En Argentina, en cambio, la carne roja de mayor consumo es la bovina. En los últimos años se observó una tendencia decreciente en el consumo de dicha carne debido al cambio de precios relativos entre la carne vacuna y sus productos sustitutos como son el pollo y el cerdo.
Si hacemos una comparación entre el consumo actual de carne con el de hace 10 años atrás, se puede apreciar que es el mismo, ¿bien? 110 kilos por habitante por año. Sin embargo, se produjo una transferencia de casi 17 kilos de la carne vacuna hacia el pollo y el cerdo, otorgando a su consumo per cápita 10 kilos al pollo y 7 kilos al cerdo. Con respecto al consumo nacional de carne de cerdo, este viene mostrando un importante crecimiento, pasando de 6 a 14,58 kilos por habitante por año en un periodo de 14 años. Y esto se debe a el mayor precio relativo de la carne vacuna y al cambio de percepción del consumidor con respecto a los atributos que posee la carne de cerdo. Este aumento en el consumo, aumento de la demanda de la carne de cerdo, ha llevado a un aumento en su producción, cerrando el año 2019 con casi 630.000 toneladas, casi el triple de lo que era hace 10 años atrás. Y esto se debe a la ampliación del número de madres, es decir, a su capacidad productiva, a la mayor eficiencia en el manejo de los establecimientos, a los cambios tecnológicos y al mayor peso con que hoy en día se faenan los animales. Con respecto a las exportaciones, se puede observar un gran salto que se produjo en tan solo 2 años, y esto se debe al nivel sanitario de la producción, que es reconocido internacionalmente por ser libre de las principales enfermedades que afectan a la especie, sumado a la apertura de nuevos mercados internacionales como el mercado chino. Y por último, las importaciones mostraron un retroceso entre el año 2017 y 2019, debido al aumento de las exportaciones de Brasil a China, ya que Brasil es uno de los principales países importadores a nivel nacional, a la reapertura del mercado ruso para su producción, que había cerrado por cuestiones sanitarias, y a la devaluación del peso argentino, que lo que hizo fue encarecer los productos extranjeros. Hablando un poco del avance de la producción porcina en Argentina, como bien sabemos, a pesar de que los pequeños productores son los que más abundan en nuestro país, ha crecido el número de productores que a partir de una escala de 100 madres han podido confinar parte o totalmente su producción, transformándose en empresas tecnificadas de mayor eficiencia, con el objetivo de generar cerdos con mayor peso en el menor tiempo posible. También se han implementado nuevas técnicas para disminuir el índice de conversión alimenticia en cerdas, con el objetivo de lograr uniformidad en las camadas y evitar que permanezcan un mayor tiempo en los corrales hasta que alcancen el peso de faena que exige el mercado. Por último, la exigencia de los consumidores ha llevado a adoptar nuevas prácticas de manejo enfocadas en el bienestar animal, tales como menor densidad de animales por corral, mejores condiciones de transporte y disminución del estrés mediante cambios en las prácticas realizadas en los lechones en sus primeros días de vida, como son el descolmillado, el corte de cola y la castración quirúrgica. Con respecto a la castración quirúrgica, esta técnica comenzó a utilizarse hace siglos en la producción porcina y se practica en los lechones durante sus primeros días de vida, con el objetivo de evitar su comportamiento agresivo, impedir la reproducción no controlada y, como más importante, evitar el olor sexual de la carne de cerdo macho entero cuando alcanza la etapa final del engorde. Pero tiene ciertas desventajas. Produce canales más grasosas y una tasa de conversión alimenticia más alta con respecto a los machos enteros. Es dolorosa para el animal, requiere de manejo por parte del ser humano y aumenta el riesgo de infecciones bacterianas secundarias luego de realizada su práctica. Cuando el macho alcanza su madurez sexual, alrededor de los 6 o 8 meses de edad, tiene lugar una serie de sucesos que controlan la función testicular y contribuyen al desarrollo del olor sexual. ¿Qué es el olor sexual? Es la acumulación de dos compuestos en el tejido adiposo. Estos dos compuestos son el escatol y la androstenona. El escatol nos va a dar un olor a naftalina fecal y la androstenona un olor a la orina o al sudor. Todo comienza en el hipotálamo, cuando el gen RF es liberado, se une a los receptores de la hipófisis y estimula la liberación de las hormonas luteinizante y folículo estimulante, que van a migrar hacia los testículos y van a estimular la producción de esteroides sexuales como son la androsterona y la testosterona. Por otro lado tenemos el escatol, que es un compuesto volátil producido en el intestino grueso por degradación microbiana del triptófano, proveniente de la proteína alimentaria o endógena. Estos dos compuestos se van a acumular en el tejido adiposo y nos van a dar el olor sexual. ¿Qué es lo que va a determinar la cantidad de estos compuestos? Bueno, va a ser el peso y edad faena del animal, el tamaño de los testículos,
la genética del animal, los factores ambientales y de alimentación. Debido a las limitaciones que presenta la castración quirúrgica con respecto al bienestar animal y al impacto negativo que produce sobre los índices productivos, se han buscado nuevas alternativas que sean capaces de minimizar el olor sexual, cumplir con las regulaciones de bienestar animal, ser económicamente eficientes y que mantengan la calidad del producto final. Entre estas alternativas tenemos el sexaje de espermatozoides, que se practica mediante citometría de flujo para obtener solamente hembras. Lo que tiene como negativo es que un equipo necesita 5 horas para producir una dosis de esperma, siendo poco práctico en la actualidad. Otra alternativa es la castración quirúrgica con anestesia. Con esta logramos reducir el dolor provocado por la castración quirúrgica y el olor sexual, pero tiene como desventaja que requiere de mano de obra especializada, no elimina el dolor postquirúrgico y es caro para el productor. Otra alternativa es la producción de machos enteros. Con esto evitamos el dolor provocado por la castración quirúrgica, tenemos un mejor índice de conversión alimenticia y una carne más magra, pero tiene como desventaja que el animal va a tener su comportamiento sexual acentuado, agresivo, que puede llegar a impactar negativamente en el bienestar del animal y en la calidad del producto final. Y como última alternativa voy a presentar la castración inmunológica, que como ya dije, se comenzó a utilizar en cerdos machos para evitar el olor sexual. Con esta técnica se crían animales enteros, pero fisiológicamente castrados, bien, con una conversión alimenticia más eficiente en comparación con la castración física. Con respecto a las desventajas de la inmunocastración, una de ellas es la seguridad del personal, que al autoinyectarse por accidente puede producir los mismos efectos que producen en el animal. El costo de la vacuna, la mano de obra, ya que debe aplicarse 2 veces para que produzca efecto. Hasta la segunda aplicación del producto, el animal va a tener su comportamiento sexual acentuado y se corre riesgo de que si no se aplica bien el tratamiento, dé olor sexual. Ya finalizando con la parte de los antecedentes, voy a hablar específicamente de la inmunocastración. La inmunocastración es la aplicación de una vacuna que estimula el sistema inmunitario del animal para la producción de anticuerpos específicos contra el GNRF. Entonces va a producir anticuerpos contra el GNRF que lo van a neutralizar, se van a reducir las concentraciones de la hormona luteinizante y folículo estimulante, se inhibe el desarrollo testicular y su funcionamiento, y de esta manera se reducen los niveles de androsterona y escatol y por lo tanto la incidencia de dolor sexual. Acá lo que quiero aclarar es que la vacuna va a actuar directamente sobre los niveles de androsterona e indirectamente va a reducir el escatol, ya que tanto los esteroides sexuales como el escatol se metabolizan en el hígado. Entonces yo con la vacuna, al disminuir la androstenona, voy a permitir que el escatol se metabolice mejor en el hígado y no se acumule en el tejido adiposo. Con respecto a la descripción del producto, el antígeno que se utiliza para formular la vacuna es un análogo sintético incompleto del factor liberador de gonadotropinas, unido a una proteína transportadora para que sea inmunógeno, es decir, para ayudar a desencadenar la respuesta inmunitaria. La combinación tiene una estructura modificada comparada con la del GNRF natural, a un grado tal que no va a poseer actividad hormonal, pero sí va a tener propiedades antigénicas que van a inducir la producción de anticuerpos neutralizantes del GNRF endógeno. Estos anticuerpos, inducidos por el antígeno, se van a unir a la parte central y al extremo más grande del GNRF y lo van a neutralizar, impidiendo así la liberación de las hormonas luteinizantes y folículo estimulante. En el mercado tenemos 2 vacunas de inmunocastración que se diferencian en su modo de aplicación y en la dosis administrada. Una de las vacunas consiste en 2 aplicaciones de 1 mililitro cada una y se recomienda que la primera dosis se dé a partir de la 3ª semana de vida, la segunda dosis 3 a 8 semanas antes del sacrificio y que haya un intervalo entre dosis mínimo de 4 semanas. La otra vacuna consiste en 2 aplicaciones de 2 mililitros cada una, la anterior era de 1 mililitro, y en este caso se recomienda dar la primera dosis a partir de la 8ª semana de edad, la anterior era a partir de la 3ª semana de edad, y la segunda dosis 4 o 6 semanas antes del sacrificio, siempre respetando un intervalo mínimo entre dosis de 4 semanas.
Con respecto al efecto que producen en el animal, como vemos en este gráfico, la primera dosis solamente va a sensibilizar el sistema inmunitario del animal sin producir una cantidad de anticuerpos significativa. Cuando se aplica la segunda dosis, la cantidad de anticuerpos anti-GNRF se producen en elevada cantidad, neutralizando el GNRF. Y con respecto a los niveles de androsterona y estatol, estos se van a reducir temporalmente 4 a 6 semanas luego de aplicada la segunda dosis de la vacuna. Con respecto a las hembras, el GNRF va a actuar a nivel de la hipófisis y va a estimular la liberación de las hormonas luteinizantes y folículo estimulante, al igual que en el macho, pero en este caso va a actuar sobre los ovarios, ¿bien? A pesar de que ambas hormonas actúen de forma sinérgica, es la FSH la que permite el desarrollo folicular y la producción de estrógenos, que nos van a dar las características sexuales en la hembra y se van a manifestar con los signos del celo. Hablando específicamente de lo que produce la vacuna en la hembra, la primera dosis, al igual que en el macho, va a sensibilizar el sistema inmune y la cerda se va a comportar como entera hasta la segunda aplicación del producto. Cuando se aplica la segunda dosis, los anticuerpos anti-GNRF se van a producir en grandes cantidades, permitiendo su neutralización y así previniendo la actividad sexual de la hembra, reduciendo el comportamiento agresivo, facilitando el manejo y mejorando los parámetros zootécnicos como el consumo. Además de producir además de suprimir el ciclo ovárico, produce la regresión de los órganos reproductores, bien como atrofia de útero. En esta foto podemos ver la diferencia del útero de una hembra inmunocastrada, a diferencia de una hembra entera, y además de producir atrofia de útero, va a producir atrofia de ovarios. Acá en esta imagen podemos ver los ovarios de las hembras vacunadas, inmunosuprimidas, a diferencia de las hembras no vacunadas o enteras. Por último, voy a nombrar algunos beneficios que posee la inmunocastración. Entre ellos tenemos la seguridad en el consumo, ya que la carne de cerdo que haya sido inmunocastrado se puede consumir sin peligro. Reduce el impacto ambiental, ya que al disminuir al mejorar el índice de conversión alimenticia, el animal va a liberar menos heces al ambiente y se va a disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero y los niveles de nitrógeno y fósforo que se eliminan por las heces. Se adecua a la norma de bienestar animal, dando una carne de buena calidad, más respetuosa para el animal, y evitando el dolor y el estrés que provoca la castración quirúrgica. Tiene flexibilidad en el momento de aplicación, ya que se puede aplicar en cualquier momento de la vida del animal, en cualquier edad, y se puede observar a la inspección visual si la vacuna fue bien dada. En el caso de los machos, los testículos se van a ver atrofiados y porque se ha bloqueado su desarrollo. Y bueno, como último, va a mejorar la rentabilidad para el productor. Acá en esta imagen podemos ver del lado izquierdo el espesor de grasa dorsal de un animal entero, del lado derecho el espesor de grasa dorsal de un animal castrado quirúrgicamente, y en la imagen del medio el espesor de grasa dorsal de un animal inmunocastrado. En conclusión, nos va a dar una carne más magra y menos grasa que un animal castrado quirúrgicamente. Bueno, llegando a la parte de materiales y métodos, les voy a comentar que el ensayo se realizó en una granja comercial ubicada en el partido de Tandil, provincia de Buenos Aires. Esta granja se dedica a la cría intensiva de animales, en total confinamiento en un solo sitio. En ese momento contaba con 370 madres productivas, manejadas en bandas semanales, y la duración del ensayo fue de 90 días, entre los meses de junio y agosto del año 2019. El tratamiento que se utilizó fueron 2 dosis de 2 mililitros de una vacuna anti-GNRF. Con respecto a los animales, se tomaron 75 hembras de 87 días de vida y 40 kilos promedio, de genética AgroCeres-PIC, en donde la línea materna es la AG1050 y la línea paterna la AG337. De este cruzamiento se obtiene el capón, que se envía a faena de 118 kilos y 165 días de vida promedio. Las hembras del ensayo fueron alojadas en el galpón de terminación 1. Hablando un poco de las instalaciones, la granja contaba con 2 galpones de terminación 1 y 2, cada uno conformado por 24 corrales, con una capacidad por corral de 40 a 50 animales, equipados con pisos food slab de cemento,
comederos fijos, seco-húmedo, alimentación automática, y la ventilación era controlada mediante cortinas manuales. Con respecto a las hembras del ensayo, estas fueron distribuidas en 4 corrales dentro del galpón de terminación 1, mezclado con machos castrados quirúrgicamente y hijas de abuela, es decir, hembras de reposición. Al momento de seleccionar las hembras, estas fueron seleccionadas al azar y identificadas con caravana de distinto color. Y se dividieron en 2 grupos. Uno era el grupo tratamiento, conformado por 37 hembras, a las que se le aplicaban 2 dosis de 2 mililitros a cada una de una vacuna anti-GNRF, vía subcutánea en la base del cuello detrás de la oreja. La primera dosis fue a los 87 días de vida y la segunda dosis a los 123 días de vida, siempre respetando un intervalo mínimo entre dosis de 4 semanas. Y después estaba el grupo control, conformado por 38 hembras, que eran las cerdas que no recibieron tratamiento, es decir, las cerdas enteras. Con respecto a las variables estudiadas, una de ellas fue la determinación de los signos del celo, que se realizó luego de la segunda aplicación del producto, alrededor de una semana antes de los 130-135 días de vida de la hembra, que es cuando se considera que esta genética comienza a manifestar celo. Se realizó 2 veces al día, alrededor de 30 minutos, observando edema con congestión de vulva mediante tamaño y color. A medida que yo fui haciendo las observaciones, fui tomando fotografías. En este caso era una hembra, esta hembra yo la consideraba que no estaba en celo por el tamaño y el color de su vulva, y en este caso, esta era una hembra que yo consideraba que estaba en celo por el tamaño, la congestión y el color de la vulva. Para analizar estadísticamente esta variable, se utilizó una prueba de homogeneidad de proporciones mediante el test de Chi cuadrado. Otra de las variables que se tuvieron en cuenta fueron el peso vivo y la ganancia de peso. Para la determinación del peso vivo, las hembras del ensayo fueron pesadas individualmente en 3 oportunidades. El primer y el segundo pesaje se correspondieron con la aplicación de las 2 dosis de la vacuna anti-GNRF en las hembras del grupo de tratamiento, a los 87 días de vida y a los 123, y el tercer pesaje fue a los 165 días de vida, un día antes de que se envíen a faena. Acá lo que quiero aclarar es que se quiso hacer hincapié en obtener la ganancia de peso entre el segundo y tercer pesaje, es decir, entre la segunda aplicación del producto y la venta de los animales. Para analizar esta variable, se realizó un análisis de varianza utilizando un test de ANOVA. Bueno, para el pesaje de las hembras se utilizó una balanza electrónica, como se ven en las imágenes, y acá tenemos algunas fotos que yo fui tomando a medida que íbamos haciendo el pesaje individual de las hembras. En esta sección voy a hablar de los resultados que se obtuvieron a partir del tratamiento con una vacuna anti-GNRF en hembras porcinas. Con respecto a la determinación de los signos del celo, en este gráfico se observa el porcentaje de cerdas de los grupos tratamiento y control que manifestaron celo durante el ensayo, observándose diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, siendo las cerdas del grupo control las que manifestaron un mayor porcentaje de celo. Con respecto al peso vivo, acá en esta tabla se puede observar la media y el error estándar de los 3 pesajes que se le realizaron a las hembras, tanto del grupo control como del grupo tratamiento, pudiéndose observar que las hembras del grupo tratamiento presentaron 7 kilos más a la venta en comparación con las cerdas del grupo control. Y por último, en este gráfico se observa la ganancia de peso entre el día 123 y 165 de vida, es decir, entre la segunda aplicación del producto y la venta de los animales, que es donde se quería hacer hincapié, obteniéndose diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, siendo las hembras del grupo tratamiento las que alcanzaron la media más alta. A modo de conclusión, la inmunocastración en hembra puede considerarse como una alternativa para impedir que éstas ingresen en pubertad y desencadenen comportamientos de baja ingestión. Además, la aplicación de la vacuna en cerdas demostró ser una herramienta viable para mejorar la competitividad y lograr la reducción de los costos de producción, aumentando los kilogramos de carne de hembra año en el menor tiempo posible. Muchas gracias.